Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Ramírez y hoy voy a hablar acerca de mi primera actividad oral. Bueno, para esta primera actividad oral vamos a utilizar dos textos. El primero, El Golem, escrito por Jorge Luis Borges, y el segundo, Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger. Bueno, para entender estos textos hay que analizar su contexto histórico y a sus autores. Bueno, en el contexto histórico del Golem, este fue escrito en 1958, durante las elecciones presidenciales. Y por el otro lado tenemos a Carta sobre el humanismo, que fue escrito un año después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en 1946, y fue destinado a Jean Buffet en París. Bueno, aquí encontramos la primera diferencia. El contexto, los años y el lugar es distinto. Ahora, sus autores, empezando por Jorge Luis Borges, este era un amante del conocimiento, le encantaban los libros y de allí encontró muchas historias las cuales después aplicó en sus propios textos. Y bueno, este tenía algo y era que está en ansias de la búsqueda del nombre de los nombres. ¿Qué quiere decir esto? La etimología. Y bueno, ¿qué es la etimología? Entonces la etimología es la búsqueda para encontrar el origen y el significado de las palabras. Y por el otro lado tenemos a Martin Heidegger, el cual era un profesor que era filósofo, que el cual fue destituido de ser profesor, ya que él tenía unas grandes alianzas con el Partido Nacional Socialista. Y después de que Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, fue destituido como profesor. Bueno, ya entrándonos más en lo que son los textos, podemos ver que hay una fuerte relación en la temática. Empezando por el Golem, aquí se habla del caratilo. ¿Qué es el caratilo? El caratilo es un diálogo filosófico entre Sócrates y Hermógenes, en el cual se discute la naturaleza de los nombres. Y aquí ha sido una referencia. En las letras de rosa está la rosa. Eso es lo que se habla sobre la naturaleza del nombrar. Y bueno, entonces aquí hay una connotación, una asociación entre la rosa y la palabra rosa. Eso es un ente y una palabra. Esta relación es lo que se habla de nombrar y dar existencia a. Cuando nosotros nombramos le damos existencia a las cosas. Bueno, ahora por lado del Carta sobre el humanismo, aquí, como dice el texto, habla de pensar lleva a la relación del ser con la esencia del hombre y que pensando el ser llega al lenguaje. Aquí habla de tres cosas: pensar, el ser y el lenguaje. Bueno, ahora, ¿por qué dice que pensando el ser llega al lenguaje? Bueno, en cuanto al lenguaje, esta es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia la cual se estudia por ella misma. Y este lenguaje es lo que nos permite comunicarnos. Y el ser es aquel que piensa y está sujeto. Y el hombre es el ente. Entonces se habla de una fuerte relación con Descartes. ¿Por qué? En su frase, primero pienso, después existo. ¿Por qué? Porque primero se puede pensar, después por medio del lenguaje se existe, le da existencia a las cosas. Así se habla de que el lenguaje nos permite manifestarnos, que comunicarnos, hacernos entender y darle existencia a las cosas. Aquí ya empezamos a ver una relación del lenguaje. Los dos tratan acerca del lenguaje. Siguiendo con podemos ver que habla de el Golem habla de un terrible nombre. ¿Y qué es aquel terrible nombre? Bueno, tiene una connotación religiosa. Habla de un nombre que pronunció Dios para crear existencia. Sí, entonces ya se habla de que Dios es el creador porque da existencia. Y bueno, este nombre es uno el cual un rabino busca para llegar a ese saber y poder crear. Y bueno, aquí ya podemos ver una pequeña diferencia.
En el golem se habla hace más alusión a temas religiosos y en Cartas sobre el humanismo se habla de manera más lógica. ¿Por qué? Bueno, posteriormente en el golem se habla de Judá de León, el cual son todos los descendientes de David y se habla de Dios, Dios como creador, como el que nombra y da existencia. Y se hace una referencia con el rabino, ya que el rabino es el creador y formador del golem, que bueno, posteriormente llama el golem para darle existencia. Y esto se evidencia aquí en un fragmento que dice: alaba a esta criatura apodo golem, estas verdades las refiere Skolem. Bueno, Skolem es un historiador, el cual conoce muchos mitos judíos. Pero lo importante acá es el golem, el cual el rabino por medio del nombre le dio existencia a tal muñeco que con sus manos elaboró. Bueno, aquí también hace una referencia a Adán y Eva, ya que Dios por medio de la tierra creó a Adán. Bueno, por otro lado podemos ver en Cartas sobre el humanismo la lógica, porque bueno, este habla del lenguaje como una gramática, de pensar como una teoría, ¿sí? Y que ahora, bueno, que muchos filósofos han llevado el pensar de manera lógica con unas teorías los cuales alejan la esencia del pensar, que es llevar la relación del ser con la esencia del hombre. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de la tipología textual y de los recursos estilísticos que hay en estos dos textos. Bueno, en cuanto a Cartas sobre el humanismo, podemos ver que este está escrito de manera más narrativa, aunque esta está escrita en prosa, no escribe como tal una historia, a diferencia de el golem, el cual está hecho en verso y sí describe una historia. Ahora, esta es una marcada diferencia. Hablando sobre los recursos estilísticos, podemos ver que hay una relación, ya que estos dos utilizan las metáforas. Bueno, como podemos ver en Cartas del humanismo, este habla: este juicio es comparable al procedimiento que intenta valorar la esencia y facultades de los peces en función de su capacidad para vivir en la tierra seca. Bueno, esto es una metáfora, ya que está haciendo como una especie de relación entre la manera de juzgar los peces a la manera de juzgar el pensamiento, ya que el pensamiento está erróneamente como medido en cuanto a las teorías. Ahora, en cuanto al golem, podemos ver que hay una metáfora aquí en ese momento, cuando habla de sus ojos menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa. Está hablando de que es algo como desconocido. Y para terminar, aquí podemos ver una síndeton. ¿Y qué es una síndeton? Bueno, este es una figura literaria en la cual se omiten los conectores y, como lo podemos apreciar, dice: aprisionado de esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos y otros, hay una omisión de conectores para darle un mayor énfasis a la idea de que el golem existe. Y bueno, esto es básicamente lo que hay en relación a estos dos textos.